2025 no fue un año cualquiera. Mientras el mundo seguía avanzando con nuevas tecnologías, promesas de un futuro brillante y una aparente normalidad, en la sombra ocurrieron sucesos que estremecieron a quienes los vivieron. Personas comunes, como tú o como yo, quedaron marcadas por experiencias tan perturbadoras que incluso hoy prefieren callar antes que recordar. Pero la verdad siempre encuentra un camino. Y lo que escucharás ahora son relatos que no nacieron de rumores ni de invenciones, sino de experiencias reales que pusieron a prueba la cordura y la fe de quienes las enfrentaron. Piensa por un momento en tu vida cotidiana. Caminas por la calle, enciendes la luz de tu cuarto, revisas tu teléfono antes de dormir. Todo parece normal, todo bajo control. Sin embargo, lo que hace a estas historias tan aterradoras es que comenzaron en escenarios así, en momentos donde nadie espera que algo imposible suceda. ¿Qué harías si la realidad que conoces se quebrara frente a tus ojos? En 2025, esa línea entre lo real y lo inexplicable pareció desdibujarse. Familias enteras escucharon voces en casas vacías. Profesionales de la salud huyeron de hospitales modernos porque juraban ver figuras entre las sombras, y transmisiones en vivo mostraron imágenes que no deberían existir. Cada uno de estos relatos se convirtió en una cicatriz silenciosa en la memoria colectiva de este año. Un recordatorio de que lo desconocido no respeta fronteras, horarios ni creencias. Hoy recorrerás conmigo los pasillos oscuros de estas historias. Te llevaré al instante exacto donde la rutina se transformó en pesadilla, donde lo cotidiano se convirtió en un escenario de terror. Y mientras escuchas, quiero que recuerdes algo. Estas no son leyendas urbanas pasadas de boca en boca. Son testimonios de carne y hueso, recogidos en diferentes partes del mundo, que muestran que en 2025 el terror no fue ficción, sino un visitante inesperado en la vida de personas comunes. A medida que avancemos, notarás un patrón inquietante. No se trata de sucesos aislados, hay un hilo invisible que conecta cada historia, como si algo mucho más grande estuviera sucediendo detrás de lo que vemos. Y esa idea, la posibilidad de que estas experiencias sean apenas piezas de un rompecabezas mayor, es lo que convierte este recorrido en algo mucho más perturbador. Prepárate, porque a partir de este momento entrarás en un viaje donde la frontera entre la vida cotidiana y lo imposible es tan delgada que cualquiera podría cruzarla sin darse cuenta. Y cuando escuches la primera historia, quizá te preguntes si lo que sucedió en 2025 fue un simple accidente o una advertencia de lo que está por venir. Tema 1. El hospital en tinieblas. A las 2:13 de la madrugada, el Hospital San Gabriel respiraba una calma que engañaba. Monitores parpadeando, ruedas de camillas que dejaban un rastro de goma limpia, el zumbido constante del aire acondicionado que acunaba a los insomnes. Daniela, enfermera de turno desde hacía 6 años, repasaba el registro de medicamentos con la disciplina de quien domina el territorio. Le gustaba ese silencio lleno de pequeños ruidos predecibles. Allí nada sorprende si uno conoce cada luz, cada voz, cada alarma. Hasta que la normalidad se partió con un chasquido seco, como si alguien cortara un hilo en la oscuridad. La luz murió de golpe. El zumbido se extinguió y el hospital entero quedó suspendido en una negrura tan densa que parecía tener peso. Los generadores debían encenderse en segundos, nunca fallaban en las pruebas. Pasó 1 minuto sin respuesta, luego otro. Las pantallas quedaron negras, los ventiladores mecánicos en silencio, los ascensores inmóviles entre pisos. El primer síntoma del terror no fue el grito de nadie, fue la ausencia del tiempo. Los relojes de pared dejaron de correr. Las segunderas apuntaban a números distintos, detenidas como ojos que se niegan a parpadear. Daniela usó el celular como linterna y salió al pasillo del tercer piso.
El haz blanco recortó paredes grises, puertas cerradas, señalética que ya no guiaba a nadie. Escuchó su nombre con claridad y se detuvo. No fue un murmullo nervioso de un paciente. Fue una voz adulta, varonil, ubicada detrás del puesto de enfermería. Cuando apuntó la luz hacia esa dirección, vio una figura alta, quieta, como si estuviera de pie sobre el aire. El brillo iluminó la zona y la silueta se desgranó en sombras, como polvo que se niega a tocar el suelo. Quiso pensar que el cansancio juega trucos. Caminó hacia la sala de críticos, donde 4 pacientes dependían de equipos en pausa. Rogó por signos vitales estables. El primero, un hombre de 49 con neumonía grave, respiraba con la rigidez de quien se aferra por puro reflejo. Daniela tomó la resucitadora manual y empezó a comprimir, ritmada, con el corazón en la garganta. A su derecha, la anciana de la cama 2 abrió los ojos. Estaban opacos, pero enfocados en un punto detrás de Daniela. Dijo algo con una voz que no le pertenecía. Dijo que no la miraran. Dijo que no respondieran cuando los llamaran por su nombre. Y volvió a cerrar los ojos con la calma de quien acaba de entregar un mensaje y sabe que otros escuchan. En urgencias, el doctor Ávila intentaba mantener vivo a un hombre que había llegado con un infarto. El silencio de los equipos era un crimen contra la costumbre. Con las manos cansadas, presionó el esternón como si la vida dependiera solo de su terquedad. El paciente recuperó el pulso por un instante y pronunció una frase que no encajaba con la medicina. Dijo que la puerta ya se había abierto. Luego se desvaneció a un sopor profundo, estable pero ausente. El personal se repartió por instinto. Un camillero bajó por las escaleras con la intención de alcanzar la salida principal y verificar si el apagón era general. No pudo avanzar más allá del segundo piso, no porque hubiera obstáculos físicos, sino porque el pasillo parecía repetirse. Caminaba y siempre regresaba al mismo cuadro en la pared. Una fotografía de fundación del hospital con médicos de otra época. Siempre volvía a ella, sin darse cuenta hasta la 4ª vez. Subió de nuevo con el rostro blanco y los ojos desorientados. Dijo que las escaleras ya no llevaban a ninguna parte útil. Daniela se apoyó en la barra de acero para dominar el temblor de sus manos. El 3er piso olía a desinfectante y a algo más sutil, un aroma frío, como la humedad de una bodega enterrada. Volvió a escuchar su nombre, esta vez en coro. Varios timbres, varias edades, todos pronunciándolo con una precisión íntima, como lo haría alguien que te conoce desde la infancia. Lo peor no fue el sonido, fue el ritmo. Las voces repetían Daniela con la exactitud de un monitor cardíaco que marca un pulso perfecto. Se alejó del coro invisible y entró en la sala de neonatología. Allí la penumbra parecía más gruesa. El reflejo de la linterna en los incubadores reveló algo que no debía estar allí. Una mano apoyada en el metacrilato, pero del lado interno. No era de un recién nacido, era la presión plana de una palma adulta, con dedos largos pegados al material, como si alguien quisiera aprender la forma de ese mundo a través de un vidrio. En el control de cámaras, el técnico de seguridad logró resucitar el sistema por 30 segundos. Las pantallas volvieron a la vida con lluvia de interferencias. En cada corredor aparecieron sombras moviéndose en direcciones contrarias al sentido de las puertas. Figuras atravesando paredes con una naturalidad que hizo que el técnico quisiera romper los monitores a golpes. No eran fallas de la señal. Cada sombra tenía la altura y el paso de un cuerpo que se sabe dueño del lugar. Cuando las imágenes se estabilizaron, todos vieron algo que les heló la voluntad. En el pasillo del 3er piso, detrás de Daniela, una altura negra permanecía inmóvil, tan cercana que parecía respirarle en la nuca. Ella no lo notó. La cámara sí. El técnico perdió el control de la vejiga sin vergüenza. Después, la electricidad murió por completo y las pantallas se apagaron como ojos que se cansan de mirar. Intentaron abrir la salida de emergencia con palancas.
Las cerraduras electrónicas estaban muertas, por lo que deberían haber cedido con facilidad. No lo hicieron. La puerta vibraba por dentro, como si algo la sostuviera desde el otro lado. Miraron a través del vidrio y vieron la calle iluminada, ambulancias estacionadas con luces de posición, una ciudad que no compartía su apagón. Afuera era martes profundo, adentro era un paréntesis sin calendario. Uno de los paramédicos golpeó el vidrio desde la calle, pero su mano no se veía a través del panel. Solo se percibía un borrón oscuro, una ausencia con forma de persona. Ávila retrocedió con el estómago revuelto. En pediatría, los móviles dejaron de colgar inmóviles. Empezaron a girar como si una brisa recorriera el techo. El sonido de las campanillas fue delicado y cruel. Daniela entró buscando a una residente que no respondía por radio. Encontró su bata en el suelo, doblada con esmero impropio de una urgencia. Dentro de un bolsillo reposaba la tarjeta de acceso. Un papelito junto a la bata llevaba un mensaje escrito a lápiz con una caligrafía que no reconocieron. Pedía no responder cuando los llamaran, repetía la advertencia de la anciana, añadía una instrucción que nadie quiso seguir. Decía que si el silencio se hacía total, cerraran los ojos, se taparan los oídos y contaran hasta 30 sin pronunciar palabra. Quien fallara, abriría una puerta que no sabría cerrar. Hubo un momento en que la oscuridad se espesó más. No lo explican en términos eléctricos, fue físico. El aire se volvió denso y frío, como si los pulmones inhalaran agua de pozo. Los pacientes, sin equipos, permanecían estables con una obediencia que contradecía cada protocolo. El hombre del infarto abrió los ojos por segunda vez, y esta vez los mantuvo fijos en el techo. Preguntó si ya los oían. Preguntó si por fin habíamos aprendido a escuchar sin tecnología. Ávila apretó los dientes para no contestar. Una parte de él, la científica, exigía explicación. La otra, la animal, suplicaba silencio. La primera luz que volvió no fue la eléctrica, fue una claridad pálida que corría por las paredes desde el extremo del pasillo, como agua filtrándose bajo una puerta. Traía consigo un murmullo distante. Parecía un grupo caminando y rezando al mismo tiempo. No eran voces de pacientes, no eran voces de nadie registrado. El murmullo creció hasta ocuparlo todo. Un carrito de medicamentos empezó a moverse solo, con rueditas que chillaban una música rota. Se detuvo junto a la cama de la anciana y se abrió un cajón sin manos. Adentro no había jeringas ni vendas, solo fotografías en blanco y negro del hospital, cuando apenas era un edificio de obra. En una de ellas, una fila de médicos posaba frente a un arco. Al fondo se adivinaba la idea de un jardín y una cruz metálica. Daniela sostuvo la foto con dedos duros. Al darle la vuelta, vio su propio nombre escrito con tinta azul deslavada. No era un nombre común, era su letra de la escuela, replicada con sus remates particulares. Quiso romper la foto, pero no pudo. La electricidad regresó como una ola que arrasa la playa. Un latigazo de luz recorrió lámparas, monitores y señalética. Las alarmas chillaron todas a la vez, como si cada máquina reclamara haber estado muerta y viva en el mismo segundo. Los generadores, que debieron encenderse al principio, ahora zumbaban con la soberbia de siempre. Los relojes seguían marcando las 2:13. El tiempo, al menos en apariencia, no se había movido. Revisaron signos. Todos los pacientes respiraban, algunos más tranquilos que antes del apagón. Nadie podía explicarlo sin mentirse. El técnico de seguridad recuperó los registros de cámara correspondientes al apagón. Encontró clips de 30 segundos intercalados con bloques vacíos. En uno de los clips, el pasillo del tercer piso mostraba a Daniela de espaldas, mirando un punto fijo. A 1 metro de ella, la sombra alta parecía estudiar su forma. En otro clip, una puerta que lleva a la capilla del hospital se veía abierta cuando siempre se mantiene cerrada en la madrugada. Ningún empleado reconoce haber usado esa puerta. En un tercero, el ascensor ascendente marcaba pisos que no existen.
Un número 8 aparecía entre el 7 y el 9, con una luz más antigua que las otras. Al día siguiente, 3 auxiliares renunciaron. El técnico presentó una baja médica por ansiedad. La residente, cuya bata apareció doblada, no volvió a contestar llamadas. Su coche seguía en el estacionamiento, con el volante girado hacia la salida, como si la hubiese sorprendido un cambio de planes a mitad de maniobra. Daniela intentó racionalizar cada detalle para poder dormir. A los 13 días exactos, su hermana reportó que no llegó a casa después del turno. La cámara del estacionamiento registró su silueta avanzando hacia la salida peatonal. 2 metros antes de la puerta, el video se oscureció por un segundo. Al volver la imagen, el pasillo estaba vacío. Su tarjeta fue hallada en el piso con el borde quemado, como si la hubieran acercado a una resistencia. Hoy, cuando el reloj marca las 2:13, algunos empleados dejan de hablar y evitan mirarse a los ojos. Nadie quiere ser llamado por su nombre a esa hora. Hay quien asegura que escuchó pasos sobre el techo, aunque la losa es de concreto macizo. Otros dicen que la capilla respira. En los pasillos circularon instrucciones no oficiales para un nuevo corte. Se sugiere mantener la calma, concentrarse en la respiración, rechazar el impulso de responder a voces amistosas. Se advierte que la salida puede mostrar el exterior y no ser salida. Y hay quien juraría que el hospital aprendió algo esa noche. Aprendió a ocultar horas dentro de sus paredes. Si decides que todo esto fue un error eléctrico, una suma de nervios y oscuridad, la noche te dará la razón, hasta que te hable por tu nombre en un pasillo vacío. Si decides que otra cosa intentó entrar, te quedarás con la pregunta que todos evitan. ¿Qué abriría una puerta así y por qué eligió un lugar preparado para prolongar la vida? Lo que pasó en San Gabriel dejó rastros que no están en los informes. Están en la forma en que el personal camina más rápido al cruzar la capilla y en el modo en que rehuyen las cámaras cuando marcan un piso que no construyeron. Dicen que cada hospital tiene su hora de silencio. Aquí la hora tiene nombre. Y si alguna vez las luces deciden probarte, recuerda la advertencia de la anciana. No respondas cuando te llamen, aunque lo hagan como lo haría alguien que te ama. Tema 2. La transmisión prohibida. En abril de 2025, mientras la mayoría se distraía con noticias triviales y debates en redes sociales, ocurrió un suceso que dejó en silencio a miles de espectadores en directo. Un streamer conocido, Andrés Molina, transmitía desde su apartamento en Madrid. No era famoso por el terror ni por el misterio. Su contenido se centraba en videojuegos, bromas con amigos y charlas casuales con seguidores. Esa noche, su transmisión parecía tan común como todas las anteriores. Sin embargo, lo que se grabó frente a miles de ojos no se puede borrar, ni siquiera de la memoria de quienes aún lo comentan en foros clandestinos. La cámara mostraba a Andrés sentado frente a su computadora, auriculares puestos, la luz blanca de la pantalla iluminando su rostro. Jugaba distraído mientras reía con comentarios del chat. Todo parecía normal, hasta que los espectadores comenzaron a escribir de manera insistente: «Hay alguien detrás de ti». Al principio él lo tomó como una broma recurrente, una táctica para asustarlo. Giró la cabeza con gesto burlón y enseñó que su cuarto estaba vacío. Sin embargo, la ventana del chat explotó con mensajes repetidos, decenas, luego cientos, afirmando que una sombra acababa de cruzar detrás de su silla. Andrés negó con la cabeza, pero revisó la transmisión en otro monitor. Ahí estaba. Una figura negra, alargada, pasó rozando la pared, apenas perceptible, como si la imagen misma se resistiera a mostrarla. Él detuvo el juego, se levantó, encendió todas las luces, abrió el armario y mostró cada rincón del cuarto. Nada. Pero el chat seguía lleno de advertencias. Algunos decían que habían visto un rostro deformado detrás de su hombro izquierdo. Otros aseguraban que escucharon un murmullo en un idioma que no reconocían. Andrés empezó a inquietarse.
Intentó restarle importancia, pero la tensión en el ambiente era visible. Lo más perturbador sucedió 20 minutos después. En medio de la transmisión, mientras hablaba directamente a la cámara, la imagen se congeló un segundo. El audio continuó, pero la voz de Andrés se escuchaba doble, como si alguien repitiera lo que él decía con un retardo mínimo, copiando hasta la respiración. El joven notó el eco extraño y se quedó callado. En el silencio se escuchó un susurro claro: no apagues la luz. Los espectadores reaccionaron con pánico, llenando el chat de gritos escritos en mayúsculas. Andrés, con los ojos desorbitados, cerró la transmisión abruptamente. El video quedó grabado en la plataforma, pero fue retirado a las pocas horas. Quienes intentaron recuperarlo encontraron solo fragmentos corruptos, imágenes que mostraban rostros desconocidos en el cuarto vacío. Durante días circularon capturas donde se veía la silueta de una mujer detrás de la silla de Andrés, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Otros fragmentos mostraban la pantalla con interferencias y palabras escritas en español antiguo. Ya estamos dentro. Lo inquietante no terminó ahí. 3 días después, Andrés fue reportado como desaparecido. Sus amigos declararon que había confesado sentirse observado, que escuchaba pasos en su apartamento, aunque vivía solo. La policía encontró su puerta cerrada por dentro y las ventanas intactas. El computador seguía encendido, mostrando la última escena de su transmisión, la cámara apuntando a la silla vacía. No había signos de violencia, ni rastro de salida. Simplemente había desaparecido del lugar donde debía estar. La comunidad online reaccionó como era de esperarse. Algunos dijeron que todo fue un montaje para ganar fama, pero los moderadores de su canal confirmaron que Andrés no había programado nada, que incluso esa noche envió mensajes de audio asustado a un amigo, describiendo golpes en la pared y una respiración detrás de su oreja. Mensajes que aún circulan como evidencia de que no se trataba de una actuación. Lo más escalofriante surgió semanas después, cuando varios de sus seguidores reportaron que, al reproducir los fragmentos descargados de la transmisión, la computadora se bloqueaba y se encendía la cámara web sin permiso. Algunos juraban escuchar la misma voz susurrando: no apagues la luz. Incluso hubo testimonios de gente que vio su propio reflejo en la pantalla con expresiones que no coincidían con sus gestos reales. Hasta hoy, el caso sigue sin explicación. La familia de Andrés evita entrevistas y su apartamento permanece cerrado bajo custodia policial. Los foros que intentan compartir la grabación son bloqueados rápidamente, como si alguien quisiera borrar toda huella de lo que pasó. Pero hay quienes afirman que en transmisiones nocturnas de streamers pequeños todavía aparece, de forma fugaz, la silueta de un joven con auriculares, observando en silencio, sin moverse. Algunos creen que es Andrés, atrapado en un limbo digital que no entiende de vida o muerte. Y aunque muchos insisten en que es imposible que una transmisión arrastre a alguien fuera de este mundo, la pregunta que nadie responde es sencilla: ¿por qué todos los que vieron aquella emisión original coinciden en lo mismo? La sombra estaba ahí, el susurro se escuchó, y el rostro en la pantalla no era el suyo. Tema 3. La carretera que se tragó un autobús. La madrugada del 17 de junio de 2025, un autobús escolar partió de una pequeña localidad de Jalisco rumbo a Guadalajara. Eran las 4:30 de la mañana y la carretera estaba desierta salvo por las luces intermitentes de algún camión distante. A bordo viajaban 17 personas, el conductor, un profesor y 15 estudiantes que iban a una competencia académica. El trayecto debía durar poco más de 2 horas, pero lo que ocurrió convirtió ese viaje en uno de los relatos más perturbadores de todo el año. El autobús atravesaba el kilómetro 43 de la carretera federal cuando un banco de niebla surgió de la nada.
No era la típica neblina que difumina los faros, sino una pared blanca que parecía sólida, como si alguien hubiera levantado un muro líquido en mitad del camino. El conductor, un hombre acostumbrado a esa ruta, redujo la velocidad, pero no se detuvo. Los neumáticos entraron en la niebla y de repente todo cambió. El sonido del motor se apagó, la radio murió y las luces delanteras no iluminaban nada más allá de un par de metros. El profesor sacó el celular para comprobar la hora. Eran las 4:47. Ese sería el último registro coherente antes de perder la noción del tiempo. Los pasajeros comenzaron a inquietarse. No había señal en los teléfonos, el GPS mostraba un mapa en blanco y la carretera parecía interminable, sin curvas, sin marcas, sin señales. Los estudiantes miraban por las ventanas y aseguraban que la niebla no solo cubría el exterior, sino que parecía presionar los cristales como un organismo vivo, respirando alrededor del autobús. El conductor trató de mantener la calma, pero después de 20 minutos de avanzar en línea recta, comprendió que algo estaba mal. El trayecto nunca había tenido un tramo tan largo sin cruces ni gasolineras. El profesor intentó distraer a los alumnos, pero pronto notó algo inquietante. Todos los relojes estaban detenidos en la misma hora, 4:47. No importaba si eran digitales o analógicos, celulares o relojes de muñeca. El tiempo había dejado de avanzar. Fue entonces cuando escucharon el primer ruido extraño, golpes metálicos en el techo del autobús, como si alguien caminara sobre él. El conductor detuvo el vehículo en seco, pero los golpes continuaron unos segundos más y luego cesaron abruptamente. Algunos estudiantes comenzaron a llorar, convencidos de que habían entrado en un lugar del que no saldrían. El profesor trató de abrir la puerta delantera para comprobar el exterior, pero el mecanismo estaba bloqueado, como si la niebla misma lo impidiera. Las ventanas tampoco cedían. Era como si el autobús estuviera atrapado en una burbuja sellada. Y entonces ocurrió lo que marcó para siempre a los pasajeros. El interior del vehículo comenzó a llenarse con un murmullo. No provenía de ninguno de ellos, sino de las paredes metálicas, como si el autobús tuviera voz propia. Al principio eran frases inconexas, pero pronto se volvieron más claras. No debieron entrar, este no es su camino. Los estudiantes se acurrucaban en los asientos mientras el profesor gritaba para callar las voces, pero ellas continuaban con una calma perturbadora, repitiendo advertencias en un idioma extraño, intercalado con fragmentos de español. Nadie sabe cuánto tiempo estuvieron atrapados. Algunos aseguran que fueron 3 días completos. Dentro del autobús, el cansancio, la sed y el hambre comenzaron a cobrar factura. Sin embargo, cuando al fin la niebla se disipó y la carretera apareció nuevamente frente a ellos, el reloj del tablero seguía marcando 4:47 y el motor rugió como si nunca se hubiera detenido. En el mundo real solo habían pasado 7 minutos. El autobús apareció exactamente en el mismo punto donde había entrado a la niebla, pero con los pasajeros en estado de shock. Varios presentaban signos de deshidratación, labios partidos, ojeras profundas. Sus testimonios eran contradictorios, pero todos coincidían en una cosa: vivieron días enteros dentro de esa nada blanca. Uno de los jóvenes relató haber visto por la ventana a figuras humanas caminando alrededor del autobús, sin ojos ni boca, como si fueran moldes incompletos. Otro estudiante aseguró que uno de sus compañeros desapareció por horas y luego reapareció dormido en su asiento, aunque nadie recordaba haberlo visto salir. Cuando la Policía Federal entrevistó al conductor, este apenas podía articular frases. Lo único que repetía era que la carretera había cambiado. Insistía en que el pavimento bajo las ruedas no era asfalto, sino un material rugoso que vibraba como si el autobús circulara sobre un organismo vivo. Las autoridades lo atribuyeron a un cuadro de estrés y alucinación colectiva,
pero no pudieron explicar por qué todos los dispositivos electrónicos mostraban archivos corruptos con imágenes borrosas de la niebla, donde se alcanzaba a distinguir una puerta metálica flotando en medio del vacío. El hecho fue silenciado rápidamente en los noticieros, presentado como un retraso menor por condiciones climáticas. Sin embargo, los padres de los estudiantes denunciaron el cambio radical en el comportamiento de sus hijos, pesadillas recurrentes, miedo a viajar de noche y, en algunos casos, episodios de sonambulismo en los que repetían frases como «No debimos entrar, este no era nuestro camino». El autobús fue retirado del servicio y almacenado en un depósito. Lo extraño es que cada mecánico que lo revisó renunció poco después, alegando que dentro del vehículo el tiempo parecía moverse más lento. Uno de ellos dejó un informe escrito a mano en el que afirmaba haber pasado 2 horas reparando un motor, pero al salir descubrió que solo habían transcurrido 15 minutos en el reloj de su celular. Hasta hoy, el kilómetro 43 de esa carretera es evitado por los conductores locales. Algunos aseguran que la niebla sigue apareciendo en ciertas madrugadas, como una pared blanca que espera pacientes imprudentes. Y los sobrevivientes de aquel viaje guardan un secreto que nunca pudieron explicar del todo. Durante el tiempo que estuvieron atrapados, todos soñaron la misma pesadilla. Caminaban en fila hacia una puerta metálica suspendida en la nada, y detrás de ella algo aguardaba con los brazos abiertos. Lo que ocurrió esa madrugada nunca fue reconocido oficialmente, pero quienes estuvieron allí saben que no fue un simple fenómeno climático. El autobús no se perdió en la niebla. Fue tragado por algo que no pertenece a este mundo y por alguna razón los devolvió, aunque no todos volvieron iguales. Tema 4. El barrio suspendido en silencio. Era la mañana del 9 de agosto de 2025, cuando un pequeño barrio de las afueras de Bogotá amaneció convertido en un misterio imposible. Las familias comenzaron su rutina como cualquier otro día. Los niños listos para ir a la escuela, los adultos preparando café, algunos comerciantes levantando las persianas metálicas de sus tiendas. Pero a las 7:14 exactas, todo cambió de manera tan súbita que hasta hoy nadie logra explicarlo con certeza. El barrio entero quedó envuelto en un silencio absoluto. No se trataba de un simple instante de calma, sino de una ausencia total de sonido, como si el mundo hubiera sido privado de su respiración. Los perros que ladraban segundos antes se quedaron inmóviles con las fauces abiertas, sin que escapara un solo ruido. Los pájaros detenidos en cables eléctricos aleteaban, pero sus alas eran mudas. Los televisores encendidos mostraban imágenes, pero sin audio. Ni siquiera el roce de los propios pasos producía eco alguno. Quienes vivieron ese momento lo describen como caer en una burbuja donde el sonido dejó de existir. Algunos padres intentaron gritar los nombres de sus hijos, pero sus gargantas no produjeron nada. La desesperación se transformó en pánico, porque la comunicación básica había desaparecido de golpe. El fenómeno duró exactamente 7 minutos, pero para los testigos fue una eternidad. Durante ese tiempo no solo faltaba el sonido, las agujas de los relojes se detuvieron, los aparatos electrónicos colapsaron y las líneas telefónicas quedaron muertas. Fue como si una fuerza invisible hubiera desconectado al barrio del resto del mundo. Nadie entró ni salió de las calles, aunque algunos vecinos aseguran haber visto figuras extrañas moviéndose entre las casas. Una mujer llamada Jimena relató que al mirar por la ventana vio a un grupo de personas caminando lentamente en medio de la calle principal. Tenían ropa oscura y movimientos rígidos, casi mecánicos. Lo perturbador fue que ninguno de los vecinos los reconocía como residentes del barrio. Se movían en silencio absoluto y cuando Jimena intentó golpear el vidrio para llamar su atención, una de las figuras levantó la cabeza y sonrió. Fue una sonrisa tensa, imposible de sostener por un rostro humano,
extendida de oreja a oreja, sin un solo músculo moviéndose. Jimena retrocedió aterrada y descubrió que en su cocina los relojes marcaban 7:14, idéntico a cuando el silencio comenzó. Otro testigo, un joven repartidor que pasaba en motocicleta, describió que al entrar a la zona sintió un golpe de presión en los oídos, como si hubiera descendido varios metros bajo el agua. El motor dejó de rugir y aunque aceleraba, no escuchaba nada. Miró a su alrededor y vio a varias personas petrificadas, con expresiones de pánico, abriendo la boca para gritar sin emitir sonidos. Lo último que recuerda es ver a un anciano en la esquina, inmóvil con un bastón, mirando fijamente hacia el cielo. Cuando el ruido volvió, el anciano ya no estaba allí. Nadie supo nunca quién era. Al cabo de los 7 minutos, el mundo sonoro regresó de golpe. Los perros ladraron al unísono, los pájaros chillaron como si hubieran acumulado la voz todo ese tiempo, y los televisores explotaron en un ruido blanco ensordecedor antes de volver a su programación normal. Los relojes retomaron su curso, aunque todos marcaban 7:14. Algunos objetos electrónicos quedaron definitivamente dañados, y en el suelo, en la intersección principal, aparecieron marcas profundas como huellas de manos grandes, presionadas contra el asfalto. Las autoridades llegaron poco después, alertadas por decenas de llamadas que estallaron en cuanto las líneas regresaron. Policías, ingenieros y técnicos inspeccionaron la zona. La explicación oficial fue un fenómeno eléctrico sin precedentes, pero ninguno pudo justificar la ausencia total de sonido ni las huellas en el asfalto. Los testigos fueron entrevistados y sus declaraciones coincidieron en demasiados puntos. La aparición de personas desconocidas, la sonrisa imposible y la sensación de estar atrapados en un espacio ajeno a la realidad. Lo más inquietante vino después. Durante las noches siguientes, varios residentes reportaron escuchar un zumbido grave que parecía provenir del subsuelo, como un eco lejano que no cesaba hasta el amanecer. Algunos despertaban sobresaltados a las 7:14 exactas, con la sensación de que alguien los observaba desde la esquina de sus habitaciones. Niños pequeños empezaron a dibujar figuras oscuras con sonrisas deformes en las paredes de sus casas, asegurando que esas personas todavía caminaban por las calles en silencio cuando todos dormían. Hubo incluso un caso documentado por la policía. Un joven desapareció una semana después del suceso. Sus padres lo vieron salir de casa rumbo a la escuela, pero jamás llegó. El celular quedó encendido en su habitación marcando 7:14 en la pantalla. Los agentes no encontraron rastros de fuga ni violencia. Lo extraño es que algunos vecinos juraron haberlo visto deambular por la calle principal esa misma mañana, caminando entre las supuestas figuras extrañas. Cuando intentaron acercarse, el joven giró la cabeza con la misma sonrisa tensa que había descrito Jimena días antes. Desde entonces, el barrio ha ganado fama de lugar maldito. Algunos habitantes se mudaron, otros permanecen, pero todos comparten la misma costumbre. A las 7:14 de cada mañana, guardan silencio y evitan mirar por las ventanas. Dicen que el silencio podría volver en cualquier momento y que lo único que protege es no llamar la atención de aquello que camina entre ellos. Los investigadores más escépticos hablan de histeria colectiva, pero incluso ellos no logran explicar la sincronía perfecta de relojes y dispositivos, ni las grabaciones de cámaras de seguridad que muestran imágenes congeladas en esos 7 minutos. En algunas de esas grabaciones, al reproducirse en cámara lenta, aparecen siluetas moviéndose entre las casas, más altas que un ser humano, difusas pero innegables. La sensación compartida por todos es que el silencio no fue un accidente. Fue una especie de prueba, un ensayo de lo que podría repetirse a mayor escala.
como si una fuerza externa hubiera querido medir la reacción de los humanos al quedar privados de su sonido, de su tiempo y de su comunicación. Y aunque la vida en el barrio continuó con la apariencia de normalidad, en cada esquina permanece el recuerdo de esos 7 minutos interminables en los que la realidad se detuvo y lo extraño caminó entre ellos con la naturalidad de quien siempre ha pertenecido allí. Los vecinos saben que la próxima vez el silencio podría durar más y temen que cuando vuelva, no todos despierten para contarlo. Tema 5. El hombre que volvió de su propio funeral. En enero de 2025, en un pueblo del sur de Chile llamado Valdivia, una familia entera vivió un hecho que dividió para siempre su historia en un antes y un después. Se trataba de la familia Ortega, conocidos en la comunidad por su pequeña panadería y por ser gente trabajadora, sencilla, de esas que todos saludan en la calle. El 12 de enero, el padre de la familia, don Julián, fue encontrado sin vida en su habitación. Los paramédicos confirmaron un paro cardíaco y no hubo duda alguna en el certificado de defunción. El cuerpo fue velado durante 2 días en la iglesia del barrio, acompañado por amigos, vecinos y parientes. Se celebró un funeral al que asistió medio pueblo. El ataúd fue sellado y sepultado en el cementerio local con todas las formalidades. Para todos, Julián Ortega había partido de este mundo. Pero algo imposible sucedió 6 semanas después. Una tarde lluviosa de finales de febrero, mientras la familia cenaba en la cocina, alguien golpeó la puerta principal. Los hijos corrieron a abrir pensando que era un vecino y se quedaron paralizados al ver a su propio padre empapado, con la ropa arrugada y el rostro pálido. Preguntó por qué lo miraban así, como si hubieran visto un fantasma. Su esposa, Carmen, soltó el plato de la mano y retrocedió con un grito ahogado. Allí, en la puerta, estaba el hombre al que habían despedido en un funeral al que todos habían asistido. La conmoción fue inmediata. Julián aseguraba no recordar nada de lo ocurrido en enero. Según sus palabras, se había quedado dormido y, al despertar, se encontró caminando por un camino desierto que desembocaba en el pueblo. Lo extraño era su estado físico. Estaba desnutrido, con signos de haber pasado semanas sin alimentación adecuada, pero sin heridas visibles. Cuando le mostraron el acta de defunción, su tumba en el cementerio y las fotos de su propio funeral, cayó de rodillas con un gesto de horror, como si comprendiera que había estado en un lugar donde no debía estar. Los rumores se esparcieron como pólvora. Algunos vecinos pensaron que había sido enterrado vivo por error, pero eso fue descartado. El ataúd fue revisado por las autoridades y se encontraba intacto bajo tierra, con un cuerpo en avanzado estado de descomposición que coincidía en rasgos con Julián. Los médicos forenses quedaron perplejos. Había un cadáver en la tumba y al mismo tiempo Julián estaba allí, respirando, hablando y recordando fragmentos incoherentes. Lo más perturbador fueron esos recuerdos sueltos que él no podía explicar. Describía un lugar oscuro, sin paredes ni techo, donde voces desconocidas lo rodeaban. Decían su nombre una y otra vez, como si intentaran retenerlo. Julián juraba que esas voces no eran humanas, que eran profundas, vibrantes, como resonancias que lo atravesaban. Decía que en ese sitio no había tiempo, solo un eco interminable que lo obligaba a caminar sin rumbo. La última imagen que recordaba antes de despertar en el pueblo era la de una puerta metálica que se cerraba detrás de él con un golpe seco. La familia intentó retomar la vida cotidiana, pero la situación se volvió insostenible. En la panadería, los clientes entraban y salían murmurando. Nadie quería comprar pan a un hombre que había sido enterrado y regresado. Los niños en la escuela eran señalados como hijos de un muerto viviente. Y cada noche, Julián despertaba sobresaltado, asegurando que las voces lo seguían llamando. Carmen confesó a sus hermanas que lo escuchaba hablar dormido en idiomas extraños, como si alguien hablara a través de él.
El caso atrajo la atención de periodistas y curiosos. Programas de televisión quisieron entrevistarlo, pero la familia se negó después de que una grabación mostrara algo inquietante. Durante una conversación filmada, mientras Julián respondía preguntas, su voz se duplicó por un instante, produciendo un eco metálico que no provenía del micrófono. Los técnicos de sonido aseguraron que el fenómeno era imposible de replicar. Desde entonces, los Ortega se encerraron en su casa evitando toda exposición. Lo inexplicable se intensificó con el paso de los días. Objetos en la casa se movían solos. Las luces parpadeaban a las 3:15 de la madrugada y en más de una ocasión, los espejos mostraban a Julián con un rostro envejecido, más cercano al cadáver sepultado que al hombre vivo sentado frente a ellos. Sus hijos se negaban a dormir cerca de su cuarto y Carmen, entre lágrimas, confesó a una vecina que temía haber recibido de vuelta a alguien que ya no era su marido. En marzo, el sacerdote del pueblo realizó una misa especial para proteger el alma de Julián. Durante la ceremonia, él comenzó a convulsionar y gritó que no debía haber regresado, que lo estaban buscando. La iglesia quedó en silencio absoluto mientras los presentes escuchaban una frase que no salió de su boca, sino que retumbó desde las paredes. Lo que regresa no siempre es lo mismo que se fue. Muchos huyeron aterrados, convencidos de que algo maligno se había colado junto con él. Al poco tiempo, Julián desapareció nuevamente. Una mañana, la familia encontró la puerta de la casa abierta y sus ropas en el suelo, como si se hubiera desvanecido en el aire. En el cementerio, la tumba apareció removida, pero el ataúd seguía intacto. Lo extraño fue que el cadáver dentro del féretro había desaparecido también. Ni las autoridades ni la iglesia pudieron dar una explicación. La versión oficial fue que la familia sufría de delirio colectivo, pero ningún argumento científico logró borrar los testimonios de decenas de personas que vieron con sus propios ojos a un hombre regresar de su propio funeral. Hoy, la casa de los Ortega permanece abandonada. Vecinos aseguran que por las noches se encienden luces en las ventanas y que una silueta masculina camina por los pasillos. Otros dicen haber escuchado golpes en la puerta de madrugada, seguidos de una voz familiar que pide entrar. La tumba de Julián sigue vacía, pero sobre la lápida alguien escribió con pintura negra una advertencia: no despiertes a los que ya descansan. Y aunque algunos insisten en que lo ocurrido fue un error burocrático o una farsa, quienes lo conocieron saben que la verdad es mucho más oscura. Porque nadie puede explicar cómo un hombre enterrado con certificado de defunción y despedido por cientos de personas volvió a casa empapado bajo la lluvia. Nadie puede explicar cómo alguien puede existir en dos lugares al mismo tiempo, en una tumba y en la cocina de su familia. Y nadie quiere imaginar qué significan esas voces que siguen llamando desde el lugar donde él estuvo atrapado. Lo único seguro es que, en Valdivia, cada golpe en la puerta por la noche despierta el mismo miedo. ¿Será un vecino en apuros? ¿O será Julián intentando regresar otra vez? Tema 6. El archivo secreto filtrado en 2025. En noviembre de 2025, cuando el año parecía terminar con relativa calma, un rumor comenzó a circular en foros ocultos de Internet. No se trataba de un simple video viral o de un montaje de aficionados, sino de un conjunto de archivos supuestamente filtrados desde una dependencia oficial de seguridad. Los llamaron los archivos del eco. Eran grabaciones de audio, informes médicos y transcripciones de entrevistas a personas que habían vivido experiencias imposibles de clasificar. Lo perturbador no fue solo el contenido, sino la certeza de que esos documentos no fueron creados por curiosos, sino por manos oficiales. El primer archivo de audio, marcado como caso 117A, duraba apenas 32 segundos. Se escuchaba a un investigador haciendo preguntas en una habitación cerrada.
Al otro lado, una voz femenina respondía con tono quebrado. Lo extraño fue que las respuestas llegaban antes de que la pregunta se formulara por completo, como si la mujer supiera lo que iba a decir. En un momento, la voz del investigador se duplicó con un eco metálico y ella susurró: «Ya lo escuchan, ¿verdad? Ellos también están aquí». Después, un grito cortó la grabación y la cinta terminó abruptamente. El segundo archivo era un video tomado en un hospital militar. Mostraba a un paciente atado a una camilla, con signos de desgaste físico extremos. Sus ojos estaban completamente en blanco, pero se movían con rapidez, como si observaran algo invisible alrededor. En la esquina del video, la fecha aparecía alterada. En lugar de 2025, mostraba 2037. Técnicos que analizaron la filtración juraron que no había manipulación en el código del archivo. Nadie pudo explicar por qué un video almacenado en 2025 contenía una marca de tiempo 12 años en el futuro. Otro documento era una transcripción de interrogatorio. El entrevistado, identificado como Sujeto 44, aseguraba haber pasado días encerrado en una carretera sin fin, rodeado de niebla blanca. La descripción coincidía casi palabra por palabra con el relato de los estudiantes que viajaban en el autobús de Jalisco meses antes. Pero el detalle más escalofriante fue que el interrogatorio estaba fechado en 1998. ¿Cómo podía alguien narrar en el pasado un evento que recién ocurrió en 2025? Las filtraciones no se detuvieron. En diciembre aparecieron más grabaciones. Una de ellas captó a varios investigadores hablando en lo que parecía ser un búnker. En medio de la conversación, uno de los micrófonos recogió un murmullo lejano que no correspondía a ninguna de las voces presentes. El murmullo decía, con claridad perturbadora: «No son relatos aislados, es la misma puerta abriéndose en todas partes». La frase se repitió 3 veces antes de que la grabación quedara en silencio. Lo que terminó de convencer a muchos de que los archivos eran reales fue una carpeta llamada Protocolo del Silencio. Allí se detallaban instrucciones para manejar poblaciones enteras en caso de que se repitiera un evento similar al del barrio de Bogotá, donde el sonido desapareció por completo durante 7 minutos. Las órdenes eran claras: aislar la zona, impedir grabaciones, borrar todo registro digital y ofrecer explicaciones simples al público. Pero lo más inquietante era la nota final: el próximo ensayo no debe superar las 2 horas. Quienes escucharon los audios reportaron efectos extraños. Algunos afirmaron que, al reproducirlos con auriculares, escuchaban voces adicionales que no estaban en la grabación original, susurrando sus nombres. Otros dijeron que la batería de sus dispositivos se descargaba en minutos, aunque estuvieran recién cargados. Hubo incluso reportes de personas que aseguraban ver figuras en los reflejos de las pantallas mientras los archivos corrían. Las autoridades negaron la autenticidad de todo el material. Argumentaron que eran montajes elaborados para generar pánico. Sin embargo, un ex empleado de una agencia de seguridad declaró bajo anonimato que los archivos eran auténticos y que solo representaban una pequeña parte de lo que realmente se había documentado. Aseguró que en instalaciones subterráneas se almacenaban decenas de horas de grabaciones de fenómenos que no encajaban en ninguna categoría científica. Lo describió como un archivo vivo que se expande solo porque lo que contiene sigue ocurriendo en tiempo real. En el pueblo de Valdivia, donde Julián Ortega volvió de su propio funeral, vecinos confirmaron que semanas después de la filtración comenzaron a escuchar un zumbido en las noches, similar al registrado en uno de los audios. En México, testigos del caso del autobús recibieron llamadas desde números desconocidos en las que solo se escuchaba la frase «no debieron entrar». Y en Bogotá, residentes del barrio que vivió el silencio afirmaron ver hombres vestidos de negro merodeando por la zona, preguntando a los niños qué recordaban. Todo parecía conectado,
como si los archivos hubieran revelado un patrón invisible que unía sucesos aparentemente aislados. El último documento de la filtración fue el más aterrador. Era un audio distorsionado con voces múltiples hablando a la vez, en distintos idiomas. Entre la confusión se distinguía una advertencia clara. 2025 no fue el inicio, solo fue la prueba. El archivo terminaba con un golpe seco, seguido de un silencio tan prolongado que algunos creyeron que la grabación estaba rota. Pero quienes escucharon con atención aseguran que en los últimos segundos se alcanza a oír una respiración profunda justo detrás del micrófono, como si algo estuviera presente en la habitación del investigador al momento de cerrar el registro. Desde entonces, cualquier persona que intente subir esos archivos a la red ve cómo desaparecen en cuestión de horas. Plataformas completas borran los enlaces y quienes insisten en compartirlos reportan visitas extrañas, autos estacionados frente a sus casas, llamadas en blanco durante la madrugada, pasos en sus pasillos, aunque vivan solos. Muchos prefieren callar y fingir que nunca los escucharon. Lo que nadie logra ignorar es la sensación de que los archivos del eco no fueron una simple filtración, fueron una advertencia involuntaria, una confirmación de que lo que ocurrió en hospitales, carreteras, barrios y hogares en 2025 no fueron hechos aislados, sino capítulos de una misma historia, una historia que todavía no termina. Y si el protocolo habla de un próximo ensayo de 2 horas, la pregunta que queda es aterradora. ¿Qué sucederá cuando el silencio, las voces y las puertas invisibles no duren minutos, sino días enteros? El año 2025 quedará grabado como un calendario de horrores reales, un mosaico de sucesos que jamás debieron ocurrir, pero que se manifestaron sin pedir permiso. Desde hospitales sumidos en tinieblas donde las voces llamaban a los vivos, hasta transmisiones que mostraron lo imposible frente a miles de ojos, pasando por autobuses tragados por la niebla, barrios enteros suspendidos en un silencio absoluto, hombres que regresaron de sus propios funerales y archivos secretos que confirmaron lo que muchos sospechaban. Nada de esto fue casualidad. Todo forma parte de un mismo tejido, un patrón invisible que se desplegó poco a poco, revelando que el terror no es ficción ni leyenda urbana. Es una presencia constante que eligió 2025 para mostrarse sin máscaras. Al mirar hacia atrás, queda claro que cada relato fue una grieta en la realidad, grietas que no se cerraron. Porque aunque la vida intentó continuar, las huellas quedaron en los pasillos de hospitales donde ya nadie quiere trabajar de noche, en los foros digitales donde aún circulan fragmentos de grabaciones prohibidas, en las familias que no pudieron olvidar lo que vieron, y en los cementerios donde algunos ataúdes permanecen vacíos. Nadie puede borrar esos recuerdos. Nadie puede negar lo que tantos ojos presenciaron. Lo perturbador es que todas estas experiencias apuntan hacia la misma conclusión. 2025 no fue un accidente aislado, fue una advertencia de que los límites entre nuestro mundo y aquello que nos observa desde el otro lado se están desdibujando. Y si en apenas un año se acumularon tantos episodios inexplicables, ¿qué significa eso para lo que está por venir? Tal vez lo que ocurrió fue apenas el preludio de algo mayor, un ensayo de fuerzas que todavía no entendemos y que, en cualquier momento, podrían volver a irrumpir en nuestras vidas cotidianas. Imagina por un instante que en medio de tu rutina más simple, el sonido desaparezca como ocurrió en Bogotá, o que tu transmisión en directo muestre algo que no está contigo en la habitación. O que, caminando hacia casa, una niebla blanca te atrape y te devuelva días después, como si nada hubiera pasado. Son escenarios que antes parecían material de cine, pero que en 2025 se convirtieron en testimonios firmados por personas de carne y hueso. Y esa es la parte más inquietante.
Ya no podemos refugiarnos en la idea de que el terror solo habita en la ficción. Está aquí y ya lo vivimos. Ahora la pregunta inevitable se clava en la mente. ¿Qué pasará después? ¿Qué ocurrirá cuando esas grietas se ensanchen y dejen de ser episodios aislados para transformarse en una experiencia colectiva? ¿Qué sucederá cuando la advertencia de los archivos secretos se cumpla y el próximo ensayo no dure minutos, sino días enteros? ¿Estaremos preparados para enfrentar lo que sea que intenta cruzar desde el otro lado? Es aquí donde tu voz se vuelve esencial. Porque tal vez lo que conoces, lo que has vivido, también forma parte de este rompecabezas. Si alguna vez escuchaste un susurro en medio de la noche, si viste una sombra donde no debía haber nada, si perdiste minutos u horas sin explicación, es posible que hayas sido testigo de otra pieza de esta historia. Y contarla puede ser la diferencia entre ignorar el peligro o entender que todos estamos siendo observados. Por eso, quiero invitarte a compartir tu experiencia en los comentarios. Cada relato, cada testimonio, es un eco que se suma a este coro inquietante que ya no podemos silenciar. Puede que tu historia sea la próxima que resuene aquí, la próxima que revele un nuevo fragmento de este terror que ya no distingue fronteras. Y si deseas seguir explorando estos misterios conmigo, no olvides suscribirte al canal. No como un gesto automático, sino como una decisión consciente de entrar en este viaje, de permanecer alerta frente a lo inexplicable. Porque aquí continuaremos desenterrando relatos prohibidos, aquellos que la mayoría teme contar, pero que merecen ser escuchados. Recuerda esto: el silencio, las voces, las sombras y las puertas invisibles que se abrieron en 2025 no se han cerrado. Solo esperan el momento adecuado para regresar. Y cuando lo hagan, lo único que nos quedará será estar preparados o aceptar que ya es demasiado tarde.